¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a IMDER en Acción. Este es el programa institucional donde les mostramos todas las actividades que realiza el IMDER. Hoy, desde el parque principal, queremos invitarlos a nuestra segunda temporada, El Deporte Haciendo Historia en el Bicentenario. A todos los televidentes guarceños y demás personas que ven el programa, los queremos invitar al recorrido de personajes, disciplinas y clubes que dejaron huella en nuestro municipio. Por eso, nos vamos a ir con nuestra primera sección, Anécdotas del Deporte. Eso es IMDER en Acción. Hoy estamos desde el nuevo Coliseo de Tenis de Mesa con el señor don Javier Buitrago, el señor Fernando Flores y Guillermo Mejía. Ellos fueron algunos personajes que se destacaron en la época del 65, en el 80, entre el fútbol. Como el IMDER ahora también está haciendo historia en el Bicentenario, nos sentimos muy orgullosos de que estos personajes nos estén acompañando. Hoy vamos a estar con ellos, que ellos nos van a contar algunas anécdotas y las historias que vivieron en su vivencia personal mientras hacían parte de los equipos del Retiro. Nos sentimos muy felices de que ustedes estén acá, de que podamos recordar esas historias, de que ustedes traigan todo ese pasado que traen y que quisieran, pues, digamos, que las nuevas generaciones conozcan. Bueno, por eso vamos a empezar contándole a la comunidad y a la gente que está viendo este programa en pequeñas anécdotas más o menos, ¿cuál fue el primer campo de fútbol que ustedes recuerdan y que tienen en la mente? Don Javier. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo quisiera hacer referencia como a unos campos no propiamente deportivos o primeras canchas, porque vamos a hablar de tema de fútbol, no propiamente de canchas de fútbol, sino de mangas potreros, donde fueron los inicios del Retiro. Yo haría referencia Río Pantanillo y el río La Miel. Por el río Pantanillo generalmente se jugaban eran por barriadas, galladas de sectores. Entonces tenemos por el río Pantanillo allá al frente donde se está construyendo hoy la unidad de la cancha de patinaje, la manga de Toñito, denominada en esa forma porque el propietario era don Antonio Mejía, el papá de Oscar Mejía, el de la tienda. Más abajito, muy hacia el centro, hacia donde está hoy el club hípico, teníamos otra manga para jugar y un balneario, la mejor piscina que tuvo el Retiro en ese entonces, en mi juventud, se llamaba La Piedrita. A esa manga la llamamos San Bonifacio. En esos tiempos, como dice el compañero Francisco, existían las mangas, los potreros, se empezaba a jugar desde las 8 de la mañana y regresábamos a las 6 de la tarde a la casa, y eso porque nos iban a buscar los padres para reprendernos y nos daban pelas por eso. Pero tenemos, por ejemplo, lugares donde se practicaba el fútbol, muy rudimentariamente, descalzos, con balones de tripa. Por ejemplo, donde es hoy Riberas del Retiro, estaba la manga del difunto Julio Botero. Seguíamos al lado del cementerio, también había otra cancha, otra manga. Donde es actualmente hoy el hospital, también se jugaba fútbol. Ustedes nos estaban contando que en esa época pues no habían canchas y no habían reglamentaciones, digamos, de medidas ni ese tipo de cosas. Cuéntanos así un lugar o algo que usted diga, bueno, yo recuerdo esta cancha por estas características, o porque me caía mucho, o porque se me pegaban los zapatos, alguna que usted diga, bueno, tengo esta en la memoria. Yo creo que en la cancha de Toñito Mejía nos teníamos que ir todos con pantaloneta a jugar para acá el balón del río, porque eso se mantenía más en el río que en la cancha. Aquí en la cancha, donde los pelados, donde dice Fernando que jugábamos fútbol, ahí nos mandaban carros de la policía y allá donde están las empresas públicas, pero Luis Montoya nos echaba con la policía. Aquí, en esta cancha de los pelados fue donde se dio como el primer movimiento de la comunidad a pedir una cancha. Ahí llegó la policía a sacarnos. Yo recuerdo que estaba muy peladito, pero había gente más grande que yo, entonces uno del día se envalentonaba. Nos fueron a sacar, entonces denos cancha. Y ahí nos dieron esa cancha que dice Fernando, la del hospital, que era un voladero, que era más complicado, que era muy complicado manejar el balón en el hospital. Y el resto, pues aquí nos levantamos todos jugando en todos esos potreros donde todos los días nos sacaban. Entonces, se puede decir que ustedes salían, se reunían entre los mismos de los barrios, se reunían entre el barrio. Cuando estábamos estudiando, yo creo que a Fernando le tocó Julián Ruiz, que teníamos que entrar al colegio y teníamos que entrar con el libro abierto para poder
usted entraba a la 1, salíamos a las 2 y entramos a las 2, con el libro abierto, donde podía entrar como se hace ahora. Tenemos que entrar con el libro abierto a estudiar, y muchas veces nos cogían con el libro al revés, porque estábamos cuadrando el partido. Es que bueno, entonces usted saque el suyo, usted lleva el balón, y yo entonces Julián Ruiz se acercaba por detrás, es que hombre Mejía, con el libro al revés no se estudia. Buena anécdota, Guillermo. Bueno, entonces se puede decir que no había reglamentación de nada. ¿Habían árbitros para la época? ¿Habían árbitros, don Fernando? ¿Usted recuerda algún árbitro? Sarita, no, árbitro éramos todos los mismos que jugábamos. Por eso era que se armaban las peleas. Y le voy a contar otra anécdota. En ese tiempo se utilizaban los balones que se llamaban de tripa. ¿Y sabe cómo los inflábamos? Con los palitos de las cremas, pero los inflábamos de las llantas de los carros. Sí. Les pasaban como el aire. El aire de la llanta, con eso inflábamos los balones en ese tiempo. Cuando se reunían y jugaban, ¿sabían ustedes por cuántos jugadores tenía que tener cada equipo? ¿Qué más? ¿Tenían posiciones en las que ustedes jugaban? Ya sabían más o menos, bueno, listo, yo sé que yo quiero ser delantero, yo siempre soy el arquero. ¿Ya sabían posiciones o ustedes simplemente se iban y experimentaban? Habían algunos jugadores que estaban definidos, pero allá el más grande era el que decidía dónde se jugaba, el más bravo. Entonces usted puede ser muy bueno adelante, pero si el bravo del equipo lo quería poner atrás tenía que jugar. Porque ha llegado uno a la casa reventado con la ropa bien rota y una pela. Guillermo, yo te complemento, que teníamos determinados jugadores por cada equipo, no es que eso resultaba tanta gente que eso a veces jugábamos 10 por un lado, 12 por un lado, 15 por un lado, y eso parecía un grupo y una escuela de la cantidad de muchachos que juntaban para jugar, y la ventaja era que no los dejábamos con las ganas. Estamos hablando más o menos del año 65 al 80, para recordar la gente. Estos son anécdotas del deporte que estamos recordando para celebrar el bicentenario. Ustedes en esa edad, más o menos, ¿entre qué años estaban cursando pues en el colegio? ¿Qué años tenían? Y otra pregunta ahí, como para ajustarles, para que me respondan, ¿cómo hacían ustedes para tener ese tiempo libre de salir? Llegaban a la casa, salían entusiasmados a correr, a jugar fútbol. ¿Cómo hacían sus papás para que ustedes tuvieran esas ganas y esa pasión de jugar fútbol? Y el colegio, ¿cómo hacían en esa época? En ese tiempo eran jornadas completas, desde ese tiempo, sí, eran jornadas completas, no es lo que están diciendo ahora que van a implementar las jornadas completas, eso ya estaba desde ese tiempo. Entonces nosotros salíamos a las 4 y salíamos, era que no íbamos para la casa, sino que era que nos íbamos para los potreros y las mangas a jugar las recochas. Entonces llegaban a las 6, las 7 de la noche y nosotros sin llegar a la casa. Y entonces ya venía el desfile de los padres con la rama o con el rejo para podernos llevar a la casa. Para ese tiempo, creo que, no sé si estaré muy equivocado, pero en ese tiempo, en el 1965, ya empezaron a salir los primeros equipos, como Peñarol, la Capilla San José, la Rueca, Huracán, Peñarol, eran 6 equipos. Fisebat, que era una empresa pues de la industria de la lana, Don Diego, y había una empresa la que empezó a construir la represa de la Fe, Grandicón, que él también fue un gran impulsor del fútbol en esos tiempos. Y ya después, sí, ya empezó a ir organizándose, se fue desarrollando más, ya teníamos un escenario en otras condiciones, que se prestaba más para la práctica del deporte, del fútbol en ese tiempo. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, recordémosle a la comunidad, recordémosle al pueblo que, digamos, que ustedes estuvieron pues en ese fútbol, fueron personas que se pueden decir que se destacaron, por eso estamos acá contando estas historias, por eso le estamos recordando a la gente, pero también hubieron otros personajes que se destacaron en estas disciplinas y en muchas otras que vamos a seguir contando en el programa. Cuéntenos nombres que ustedes recuerden puntuales para que las familias que estén viendo este programa digan, sí, listo, claro, yo me acuerdo que mi abuelo, yo me acuerdo que mi papá. Cuéntenos nombres que ustedes digan, yo me acuerdo de este señor, Aquí por el PAMI me tocó yo ir para los más viejos, Gustavo Sosa, Pacho Sosa, Libardo Sosa, los hermanos Sosa, mi hermano John, estaba Tomayano,
Tomás Llano tal vez fue el tipo más elegante que tuvo, o en el manejo del balón, fue un tipo muy técnico. Gustavo Rosa en el gol, porque era un tipo gol. Personajes de ese tiempo en los equipos de fútbol, por ejemplo, por el lado del equipo Peñarol surgían los hermanos Suazas, que eran 3 hermanos, Fabio, Reinaldo y Eugenio. Bueno, por la Capilla venían los que decía el compañero Mejía, venía por la gente de Don Diego, venían unos personajes pues muy típicos, Benito, Vitalino, Raúl, Don Amador y un señor Luis Ángel. Por el lado del Grandicón estaba el doctor Martínez, que yo creo que todavía existe, un gran impulsor. Había otra persona muy importante, era el doctor Octavio Calle, también en ese tiempo, y así sucesivamente, mucha gente. Yo sí recuerdo mucho a Tomás Llano, a los Sosa, a los Suazas de allí de la parte de abajo, y así entre amigos recuerdo mucho pues a Oscar Yepes, a César Yepes de Guanteros, unos referentes de la plaza, pues mayúsculos pues más grandes, pero aquí por el sector de nosotros, la Capilla, existían los Grisales, los López, Gabriel López, Oscar López, los hijos del señor que mencionaban ahora, Otoniel, Mario, Bedoya. Bueno, para retroceder más o menos en esa época, entonces vamos a aclarar esto. Vamos a saber, se puede decir que jugaron entre 13 años, 12 años, 13 años. ¿Hasta qué año usted jugó, don Fernando, que usted dijo, listo, hice parte, lo hice como hobby, luego integré como fútbol y a esta edad me quise retirar porque quise hacer mi vida profesional, quise formar una familia? ¿Hasta qué edad usted hizo parte de los equipos de fútbol del municipio del Retiro? A ver, Sara, no, lo que pasa es que uno lleva la goma pues del deporte. A mí me ha gustado el deporte en general. Por ejemplo, que yo desde los 10 años integraba las selecciones de las escuelas, de la Francisco Antonio Uribe, que ahí era donde se impulsaba el deporte en ese tiempo. Yo no sé qué pasó, que llegó una época y que se olvidaron de eso. Y nosotros hacíamos confrontaciones. A nosotros cada año nos daban un paseo a diferentes municipios del área, o salíamos fuera del departamento, y lo primero que le decíamos al director de la escuela o la directora de la escuela era que programaba un partido de fútbol al municipio donde íbamos a pasear. No, pues es que imagínense que nosotros ya estamos marcando el 6º piso y nosotros jugamos como hasta los 40 años, más o menos hasta los 40 años, gomosos. Como hobby, fuimos integrantes de las selecciones, fuimos también entrenadores, presidentes del comité de fútbol, todo eso lo hicimos nosotros y gratis, por goma. Señor don Fernando, también creo que tengo entendido que usted fue uno de los pioneros que motivó el ciclismo en el Retiro. ¿Eso usted cómo hacía para compensar esa parte entre fútbol y ciclismo? A ver, lo que pasa es que en ese tiempo éramos gomosos por todo. Empezamos con fútbol, ciclismo, atletismo. Y yo a la edad de los 17 años yo ya me engomé por el ciclismo, ¿no es cierto? Y aquí las primeras competencias las hacíamos doble a Río Negro, a San Diego, todavía no existía esa carretera como existe ahora, a La Unión, y hacíamos carreritas los sábados entre, por ejemplo, el señor Ramiro Tangarife, Alberto Bedoya, Alirio Posada. Después de ahí surgió el señor Ramiro Tangarife, uno de los grandes ciclistas y los mejores trepadores que ha tenido Colombia. Listo. Y por ejemplo, yo ya me fui metiendo a ver en qué deporte me iba mejor, y fue en la parte del ciclismo como la parte directiva, administrativa y como juez de ciclismo también. Usted fue pasando por varios pasos, fue haciendo procesos, fue escalando, se puede decir. Guillermo, ¿usted hasta qué edad, hasta qué años usted hizo parte de esa selección? Sabemos que usted es un personaje reconocido del pueblo porque
obviamente se tiene que destacar, hace parte de teatro, de ajedrez, que ahora son pues las disciplinas en las que usted está retomando en estos años. Cuéntenos, ¿usted hasta qué edad dijo, bueno, yo quiero ser parte del fútbol, yo quiero estar en fútbol? ¿Usted en qué momentos empezó a, digamos, a ir desviando y a ir conociendo otras vertientes que es en las que está ahora? Que el fútbol eso es silvestre, eso salió ahí, uno no sabe dónde pues, jugó y practicó fútbol. Yo tengo una anécdota muy buena con Fernando. Fernando era fue el árbitro de mi último partido. Yo estaba jugando los Chipchas y esto de allí de Celaya. Entonces yo me levanté a hacer una chalaca y uno de Celaya me tocó y yo caí como sobrado de tigre al suelo. Yo me paré, Fernando, esto es la cárcel, hombre, Fernando, por Dios. Ese fue mi último partido. Bueno, muchas gracias a ustedes, don Javier, señor Fernando, señor Guillermo, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en Inder en Acción. Estas fueron las anécdotas de estos personajes. Ya saben que si quieren saber más, quieren estar más enterados de estos antecedentes y de los momentos que ellos vivieron, pues simplemente es que nos digan, y yo creo que ellos estarían otra vez felices de tenernos y de estar en el programa. Entonces, muchas gracias. Esto fue Inder en Acción y seguimos haciendo historia en el Bicentenario. Ahora nos vamos a ir con nuestra segunda sección, el ayer y el hoy del deporte. Esta es la sección creada para conocer los deportistas, historias y generaciones que ustedes tienen para contarnos. Aquí en el pueblo se llamaba Perfil, alguno, otro se llamaba Mineiro. Cuando jugué en equipos de Medellín se llamaba Coéxito. Cuando entrené en el Deportivo Independiente Medellín, pero eso era un régimen muy bravo, yo no quise ir a eso. Conozco todas esas canchas de todos esos potreros de Medellín, me tocó jugar en casi todas. Empezando mi carrera desde los 6 años, inicié primero en Diamante, un equipo que se llamaba acá Juvenil. De ahí pasé a Muebles Bedoya. De ahí estuve en Andina de Muebles, en Guanteros, en Alianza, en NPM, en Pino Oriente, en Sotrarretiro, en muchos equipos de acá del pueblo que he jugado. Pues desde los 10 años. ¿Hasta qué edad? Hasta 35 años. Centro delantero. Siempre. Goleador. Jugué en la Liga Pirata del Curo de Burgos también. Eso no se podía pues uno jugar. Cuando jugaba ya no podía ser integrante de la selección del retiro, por ese motivo. Don Oscar, para esa época tenía guayos. Sí, claro. Había gente que jugaba descalza. ¿Jugaban descalzos Sí, algunos? y otros con botas pantaneras. Un gol de chilena que le hice a Río Negro en un intermunicipal. Un gol. Gol de chilena. Eso es muy escaso. Lo que pasa es que el fútbol es muy... En la edad, pues, es que el fútbol no es desde que uno comienza hasta los máximos, hay 40 años. Hasta ahí puede jugar los que son de campo. Un arquero puede durar un poquito más, pero yo le aconsejaría que se dedicaran a esos deportes, al fútbol, al basquetbol, al voleibol, a todo. Yo jugaba de todo. Un profesor, cuando yo estaba en la escuela, me dijo que yo no servía para nada de eso, porque yo era muy bajito y muy chiquito. Yo empecé a los 6 años jugando, ya de ahí los técnicos me miraron y me convocaron para las selecciones juveniles del municipio. A la edad de 12 años tuve la fortuna de jugar el primer baby fútbol que el Retiro ha tenido, que hoy en día es el pony fútbol. A nosotros nos tocó, que se llamaba baby fútbol. Sí. De ahí ya integré las selecciones juveniles, las prejuveniles, las juveniles, y a la edad de 15, 16 años ya me tenían en cuenta para la selección mayores. El fútbol lo he dejado un poco por motivos laborales.
pero te cuento que esa es mi pasión. Jugar el fútbol es lo mejor que hay y aprovecho este espacio para decirle a todos los jóvenes que ánimo, que para adelante, que eso es lo más bonito que hay. Yo de niño empecé de centro delantero, jugando de 9, jugando de pivo. De ahí vi jugar a mi hermano Carlos Zavala en la posición central. El hombre era una persona alta, acuerpado, y la posición que él jugaba le daba para eso, para el porte que él tenía. Entonces de ahí me empezó a gustar a mí también y también me sé defender en esa posición. No. Hubieron varios años que los tuve que prestar a un compañero que me los prestara o algo, o jugar de tenis, porque te cuento, la situación económica de nosotros no era tan buena, porque yo quedé huérfano cuando tenía 1 año de edad y mi mamá, que se llama Inés, ella fue la que nos sacó adelante y siempre éramos 6 hijos y a todos no nos daba lo que pudiera. Martín Yepes, que hoy en día es el que trabajaba en el establo, sí, Martín Yepes. De Muebles Bedoya estaba el señor Picacho, que llamamos, el señor Pelé. Nosotros siempre nos ha gustado el fútbol, lo que es a mi sobrino John Edison, que en este momento está en el Cúcuta Deportivo. Él está por allá jugando. Y sí, siempre, a nivel internacional, él tuvo la fortuna a los 15 años de irse para Inglaterra a jugar un mundial, donde jugó con Estudiantil y le fue súper bien. Yo tuve la fortuna de estar con el Río Negro en el año 2001, creo que fue. Estuve la fortuna de estar allá integrando el equipo de la Primera B de Río Negro, la Primera B profesional. También estuve convocado para el Pereira. En el 2008, cuando por primera vez una selección del Retiro, en el municipio de Guatapé, quedamos campeones departamentales, donde fuimos invictos, donde nos llevamos todo, donde nos ganamos todo. Y todo, desde ahí creo que los otros municipios del Oriente y de Antioquia nos cogieron respeto. El consejo que yo les doy siempre, que sigan adelante, que jueguen fútbol o el deporte que quieran. El hecho es que estén entretenidos, que estén enfocados donde quieran estar. Que cero vicios, cero licor, cero cualquier cosa mala. Que el deporte es salud, que el deporte es lo mejor que puede haber. Actualmente juego en el club Alexis García. Hace 2 años hago parte de él y juego delantero. Inicié acá en el club acá de Alianza del Retiro y ahí estuve haciendo parte del club de Risas y ahí pasé a Alexis García. Pues desde los 6 años hago parte de Alianza del Retiro. Hace 3 años estuve en el Risas y hace 2 años hago parte de Alexis García. Sí, aunque era pues, no es como en ese momento que uno en ese momento tiene 2 pares de guayos, así, sino que uno jugaba, entrenaba con los mismos. Por ejemplo, en Alianza estuvo John Fernández, el Coste, en Risas Henry William. El año pasado tuve al profesor Jorge Tavares en Alexis. En ese momento, el semestre pasado tuve a Alejandro Arboleda, que en ese momento está en el Bogotá, y en ese momento tengo a Juan Giraldo. Pues yo creo que de los muchachos pues, de los que estamos nosotros, a nosotros nunca se nos va a olvidar una pony que jugamos en Sonsón, que fue que eliminamos al equipo favorito que era Río Negro para ir a enfrentarnos en semifinales con el Carmen. Pues yo creo que primero que todo jugar fútbol profesional. Ya de ahí lo que aspira a todo jugador es llegar a un club grande y hacer parte de una selección Colombia. Y seguimos con nuestro programa contándoles a ustedes los personajes que dejaron huella en nuestro municipio en el deporte. Por eso nos vamos a ir con nuestra 4ª sección. ¿Y qué fue de ellos? Gloria del ciclismo en Colombia.
Ramiro Tangarife Alzate fue uno de los ciclistas que representó a Colombia en las décadas del 60 y 90, recorriendo los pueblos y montañas de este país. Él, durante una entrevista en su casa el pasado jueves 17 de septiembre, vuelve a recorrer en su memoria los lugares que un día visitó con su bicicleta, unas veces sobre ella y otras, ella sobre sus hombros. A los Como 17 años deportista. salía pasando ciclistas y me iba detrás y nos vieron a nosotros y nos llevaron. Se veía muy bueno. Salieron a las carreteras y se veía todo el mundo oyendo radios, viendo para ciclistas. Mientras nos cuenta sus historias, mirando las viejas fotografías, recortes de periódico y compañeros de la época, su voz se comienza a entrecortar como si su saliva pesara kilos y el pasado más. Empecé en el Club Llano Grande. Íbamos a carreras a Río Negro, a circuitos en bicicletas de turismo, y después Ramón ya nos vio y nos llevó a correr a Medellín. Cuando nosotros empezamos era Tocayo Arias, Lolo, Chepe, sí. Y después ya cuando ya comenzamos en forma fue Jorge Correa, el difunto Jorge Correa y Zapata. Entonces comenzamos en el Club de Río Negro y ya nos llevaban a correr a Medellín. Y entonces ya nos vieron y ya nos cogieron los equipos de marca. Algo nostálgico, es inevitable hablar de su compañero y amigo Cochise, quien lo acompañó cuando estaba en concentración y en algunas de sus carreras. Cochise, el Durval Salazar y mi persona, éramos 4. Muéstrenos quiénes eran. El Durval Salazar, sí. Augusto Estrada, Cochise y mi persona. ¿Ahí en dónde estaban? Aquí estamos en la concentración en los Gambrinos Campestres, en Medellín, cuando estén concentrados. Para Ramiro se volvió inolvidable la vuelta a la juventud, cuando Chispitas, como él le decía, le ganó por 7 segundos. No, pues yo tengo aquí varias fotos, pero me acuerdo cuando yo fui a correr la Vuelta al Sur, que corrí con Pachón, Samacá, Triana, Rincón, que eran pues los más nombrados. ¿Cuál otra fue? Y después corrí la Vuelta a Colombia, no, la Vuelta a la Juventud. Corrí primero la Vuelta al Sur, sí. Por el Club Llano Grande. Después del Club Llano Grande, corrí la Vuelta a la Juventud, por Caribú. Hasta ahora me parece que tengo el récord subiendo a la ceja. Y lo que más me acuerdo yo fue la Vuelta a la Juventud, cuando la perdí por 7 segundos. Además, el clásico RCN, la Vuelta a Colombia y la Vuelta al Táchira. Le veían a uno capacidad, entonces los llamaban a esos clubes. Entonces les daban ya camisetas, y que en ese tiempo no corrieron ni no por la camiseta y el material que le daban a uno. También siguen en su memoria los recuerdos de estas, cuando hacía parte de su último patrocinador, Caribú. Y eso es duro, porque salimos desde Boyacá, sí, yendo hasta el valle y regresando para terminar en Bogotá. Eso es duro. Etapas de 200 y pico kilómetros ahí, una de Cali Pereira. Eso necesitaba uno de todo, y la señora Isabelita nos colaboraba mucho. Esa es la psicóloga de nosotros. ¿Quién era Isabelita? Isabelita, la dueña Caribú. Así salió uno a entrenar y llegaba uno al baño y a estar concentrado. Ahora, a sus 67 años, con un hogar conformado, quien fue gloria del ciclismo en Colombia, se dedica a su taller de bicicletas al lado de su casa y a sus herramientas de trabajo hace más de 30 años. No, yo después dije, yo me puse, voy a trabajar aquí, bicicleta, y ya estaba todavía trabajando ahí, con el taller ahí. Es que el ciclismo es muy bueno, hay que ver uno por ahí con una muerte subiendo y comiendo naranjas o plátanos, una pálida. Claro, que se le metan todos al deporte, que el deporte es muy bueno, y sale de los vicios. En nuestra quinta y última sección conoceremos quiénes fueron los directores del INDER.
Estamos con la señora Margarita Cela Mejía Mejía en la tienda El Juguete. Señora Margarita Mejía, bienvenida a IMDER en Acción y a la segunda temporada del IMDER Dejando Huella en el Bicentenario. Contémosle a los televidentes guarceños y a las personas que están pendientes de este programa, ¿cuál fue la función que usted vino desempeñando y en qué año se desempeñó? Sí, yo me posesioné el 5 de septiembre de 1982 como alcaldesa del Retiro. Me nombró la gobernación y con ella el doctor Álvaro Villegas Moreno, que era el gobernador. En esa época y en ese trayecto en que usted desempeñó esa función como alcaldesa, ¿cuál puede decir usted que fue el principal logro que se hizo en el deporte en ese año? Realmente fue muy poquito lo que se dio en el deporte. No habían realmente deportistas y realmente la alcaldía tenía un presupuesto anual de 20 millones de pesos. Entonces habían 22 trabajadores y no podíamos tener más porque no había con qué pagarles. Se puede decir que les daban un presupuesto de 5 años para que le invirtieran al deporte. ¿Cómo hacían ustedes para dividir ese presupuesto? ¿Qué hacían? ¿Se lo dividían entre grupos? ¿Se lo daban a la persona que en ese entonces era la encargada del IMDER? ¿Cómo hacían para que ese presupuesto, digamos, rindiera para todo lo que en ese momento se tenía presupuestado para hacer en el deporte en el municipio? En el deporte del municipio realmente eran muy escasos el dinero que le podíamos dar, porque lo que pasa es que nosotros teníamos que devolver a la gobernación todos los dineros y de allá nos devolvían lo que querían. Doña Margarita, para terminar esta pequeña entrevista, danos un número del 1 al 10, un rango sobre la función y sobre lo que ocupaba el deporte en el municipio de Retiro, más o menos un rango, un número que usted pueda decir. El deporte para mí en esa época estaba posicionado en este tiempo. Por ahí 4, realmente. Era muy poquito lo que se daba en el deporte. Doña Margarita, muchas gracias por esta entrevista y invite a la comunidad para que siga viendo este programa y para las personas y a los niños que están creciendo para que hagan parte del deporte del municipio del Retiro. Sí, realmente es mucho lo que hoy el alcalde hace, realmente, y tanta gente que le ayuda. Tenemos buenos deportistas y hay que apoyarlos. Ahora llegamos a la parte final de nuestro programa. Desde el IMDER queremos agradecerle a todas las personas que hicieron posible este programa. Además, a todo el equipo del Canal 8 que están haciendo posible que ustedes nos conozcan. También al alcalde Elkin Darío Villada. Y recuerden que el Retiro es un municipio moderno, cívico y pujante. No se olviden estar pendientes todos los sábados a las 12 por el Canal 8 y visitar nuestro canal en YouTube, IMDER en Acción. Si tienen alguna anécdota, alguna historia para contar o algún personaje quien recomendar, saben que nos pueden escribir a la página de internet. Nos vemos. Chao.